Hola familia de Tectón, hoy vamos a hablar de los errores de las iglesias evangélicas. Vamos a comprobar que estas iglesias están lejos del camino marcado por la Biblia. Hay un refrán que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Los pastores evangélicos presumen constantemente de fundamentar todas sus creencias en la Biblia como único fundamento. Sin embargo, justamente sus enseñanzas carecen de respaldo bíblico, como vamos a demostrar en este vídeo. Nosotros estamos convencidos que la única iglesia fundada por Jesucristo es la Iglesia Católica y que por tanto sus enseñanzas son acordes a la revelación divina. Estos pastores presumen de lo mismo. Ellos quieren identificarse con la iglesia fundada por Cristo. Sin embargo, en este vídeo demostraremos que sus enseñanzas se alejan totalmente de lo predicado por el Señor. Si quieres seguir el camino marcado por Dios a la humanidad, tienes que entrar en la Iglesia de Cristo, y los esfuerzos que hacemos en Tectón es para que los hombres conozcan y reconozcan la auténtica Iglesia cristiana, que no es otra que la católica. Los que aceptamos totalmente las enseñanzas de Jesucristo somos los católicos. Por esta razón, los cristianos originales somos nosotros, los demás son copias de mala calidad, y te lo vamos a demostrar ahora mismo. Empezamos con las 9 doctrinas que enseñan evangélicos que están en contra de la Biblia. ¿Qué es sola escritura y por qué es tan importante en la doctrina cristiana? Bueno, entendemos la sola escritura como la única fuente de revelación divina y de autoridad máxima que tenemos en la iglesia y en la vida de un creyente. Número 1. La sola escritura. Los evangélicos enseñan que la única fuente de verdad es la escritura, que solo a través de ella podemos llegar a las verdaderas enseñanzas de los apóstoles. Muchos creen que esta es la enseñanza de la Biblia para todos los cristianos. Sin embargo, te vamos a demostrar que no es así. Ellos argumentan que 2 Timoteo 33 del 16 al 17 afirma que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, argüir, para corregir, para educar en la justicia. Este pasaje enseña que la Biblia es norma de fe, que es lo que enseña la Iglesia Católica, pero no enseña que la Biblia sea la única norma de fe, porque este pasaje no dice solamente la Escritura es inspirada por Dios. Si vamos a 2 Tesalonicenses 2:15, vemos que se dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Y 1 Corintios 11:2 afirma: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Por tanto, aparte de la Biblia, debemos observar las tradiciones que nos han transmitido los apóstoles, porque son fuente de verdad divina. Ya no solo hablamos de Biblia, sino de Biblia y tradición. Pero no son suficientes estas dos. La Biblia nos habla de otra que es fundamento de la verdad, de la Iglesia. En 1 Timoteo 3:15 leemos: por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Eso que enseñan los pastores de la sola escritura es totalmente falso. Es necesario hablar también de la iglesia y la tradición. Y estas dos no son inventos católicos, proceden de las enseñanzas bíblicas. Aquí hemos mostrado el primer error de los pastores evangélicos. Vamos con el segundo. El texto de los evangelios, Mateo, por ejemplo, en el capítulo 1 hacia el final, versículo 25 creo, dice que José no la conoció hasta después que dio a luz. Bueno, la palabra ahí usada como conocer no tenía la misma connotación o la connotación exclusiva que nosotros tenemos hoy, de que yo no conocía ayer a María, pero hoy sí la conozco. Hola, ¿cómo tú estás? Encantado, María. No, la palabra tenía otra connotación y la connotación podía tener un significado sexual. José
no tuvo relaciones con ella hasta después que Jesús había nacido. De manera que no hay una base bíblica para pensar en la perpetuidad de la virginidad de María. Niegan la virginidad perpetua de María. Los pastores evangélicos niegan que María, la madre de Jesús, fuera virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Ellos argumentan con Mateo 1, 24, 25, que la Virgen María mantuvo relaciones con San José después del nacimiento de Jesús. Argumentan que como Mateo 1, 24, 25 afirma que no la conoció hasta que nació Jesús, esto significa que después sí que la conoció, es decir, que después sí que mantuvo relaciones sexuales con ella. Lo que hace Mateo 1, 25 es simplemente certificar que María era virgen en el momento de dar a luz a Jesús. No hace ninguna referencia a que después mantuviera relaciones sexuales con San José. El asta de Mateo 1, 24, 25 es similar al asta que aparece en 2 Samuel 6, 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Así como es evidente que Mical, después de muerta, no tuvo hijos, a pesar de utilizar el término hasta, en Mateo 1:25, María tampoco mantuvo relaciones con San José después de nacer Jesús. No hay ninguna prueba bíblica que niegue la perpetua virginidad de María. Aquí, por tanto, vemos una nueva mentira de los pastores evangélicos. Ellos pretenden enseñar que la Biblia niega la perpetua virginidad de María, pero como acabamos de demostrar, no es así. Los católicos pueden estar tranquilos. Sus enseñanzas tienen todo el peso de la Biblia. Vamos con el siguiente error que enseñan los pastores evangélicos. En segundo lugar, aquellos hombres que se creen con autoridad para perdonar pecados no están capacitados moralmente, porque ellos son pecadores igual que nosotros. Incluso muchas veces cargan con pecados ocultos que nadie conoce. La verdad es que no existe nadie en esta tierra que sea infalible. Niegan el perdón de los pecados por medio de la confesión. Los pastores evangélicos niegan la capacidad que tienen los sacerdotes para perdonar los pecados. Sin embargo, si recurrimos a la Biblia, a Juan 20, del 22 al 23, leemos: «Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen sus pecados, queden perdonados, y a quienes se los retengan, queden retenidos». Y Mateo 18, 18, «Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo». Estos pasajes están en todas las Biblias del mundo, incluyendo las que usan los evangélicos. Así que nada de que la Iglesia inventó este sacramento, ni que la Biblia lo prohíbe, pues quien lo instituyó fue Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Aquí está hablando del poder de perdonar y de no perdonar los pecados. No está hablando de que nos perdonemos cuando nos ofendamos, sino que algunos, los apóstoles y sus sucesores, tienen el poder de perdonar los pecados. Por supuesto que Jesucristo sabía que ellos eran hombres pecadores y aún así les dio este poder. Los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes sus colaboradores. Vemos una vez más que los católicos aciertan a la hora de interpretar la Biblia y que los pastores evangélicos se equivocan totalmente. Vamos con el siguiente error que enseñan los pastores. Bueno, la transubstanciación es un dogma católico, una doctrina católica que explica que la hostia y el vino, después de que el sacerdote la consagra, se convierte en la misma carne de Cristo y la misma sangre de Cristo, aunque permanece visiblemente siendo una hostia y siendo vino. Es decir, ellos dicen que la sustancia cambia, pero nadie ve cómo cambia, ¿verdad? Es como especie de una magia, de una cosa fantástica que ellos no es un milagro verdadero, ¿verdad? Los milagros verdaderos pues se notan a simple vista. Ahora,
ese es algo, ellos dicen, sí, tú ves la hostia, pero realmente no es una hostia. Ya es la carne, es un pedazo de carne de Jesucristo. Esa es la transubstanciación. Claro, eso es una especie de brujería que ellos han instaurado ahí, y un canibalismo también, ¿verdad? Pero bueno, son sus creencias. Niegan el sacramento de la Eucaristía porque para ellos no hay transubstanciación. Los pastores enseñan que la presencia de Cristo en la Eucaristía es simbólica, no es real. Jesús no está real y verdaderamente presente en las especies del pan y del vino. Sin embargo, ¿es esto lo que enseña la Biblia? Veamos lo que dice Juan 6 del 51 al 53. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No hay nada que indique que estas enseñanzas de Jesucristo fueron simbólicas. Además, por culpa de estas enseñanzas, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sin embargo, Jesús no volvió a ellos a explicarles que hablaba en un sentido simbólico o alegórico y que por tanto no tenían por qué preocuparse. Jesús afirma esto, por tanto, en un sentido real y verdadero, y es mediante la Eucaristía que nosotros comemos su carne y bebemos su sangre. Nuevamente, vemos que los pastores evangélicos enseñan el error, la mentira, no enseñan lo que Cristo enseñó. Si tú quieres encontrar la verdad acerca de Cristo y sus enseñanzas, tienes que acudir a la única iglesia que él fundó, la católica. Vamos ahora con el siguiente error que enseñan los evangélicos. Para ser salvo y hacer obras porque soy salvo. Nadie puede hacer obra alguna para ganarse el perdón de Dios. Algunos se afanan por justificarse delante de Él, golpeando su cuerpo, flagelándose y haciendo obras de caridad, pero no lo consiguen, pues para ser salvo, repito, solo hace falta creer. Pero una vez hemos recibido... Niegan la importancia de las obras. Los pastores enseñan que solo la fe salva, que no son necesarias las obras. Pero la Biblia no está de acuerdo con los pastores evangélicos una vez más. Atiende a lo que realmente enseña la palabra de Dios en Santiago 2, del 14 al 17. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Así también la fe, si no tienes obras, está completamente muerta. No hace falta añadir muchos más comentarios. Una vez más, el católico enseña lo que realmente dice la Biblia y el pastor se equivoca. Vamos con el siguiente punto. Para empezar, el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro. Él se llamaba Simón y le dijo, ahora tú serás Cefas. ¿Sí? Eso lo encontramos versículos atrás. Y le puso por nombre, le dijo, tú ahora serás Pedro. ¿Y qué significaba Cefa o Pedro? Piedra pequeña. ¿Pero era piedra o no era piedra? Claro. Ok. Sí. Ahora, déjeme hacerme cargo tantito, nada más voy a terminar esta cita y le muestro a los demás. Y le dice, y sobre esta roca. Hay que entender un poquito el griego para alcanzar a comprender esto. Pedro, que es Petra, significa piedra pequeña, pero roca significa piedra gigante en el antiguo griego. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y bien has dicho en decir que yo soy Jesús el Cristo, pero sobre esta roca, Pedro, que estás viendo, edificaré mi iglesia. Es decir, sobre el mismo Jesús. El Señor Jesucristo no podía edificar su iglesia sobre un hombre pecador, como bien mencionaba hace ratito. Pues al instante después, caminando, le dice el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. A un hombre que lo utilizaba el mismo Satanás, a un hombre que lo negó 3 veces, a un hombre por el cual
le cortó la oreja a uno de los carceleros que iba por el Señor Jesucristo, a un hombre con carácter como nosotros, con carácter colérico. Cristo iba a dejar fundada su iglesia ahí. Ahora vamos a ver. Niegan la autoridad del Papa. Los evangélicos niegan la autoridad del Papa. Dicen que esta no es una enseñanza bíblica. Sin embargo, veamos lo que dice la Biblia en Mateo 16, 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y una vez más, vemos cómo la Biblia sustenta las doctrinas católicas, y vemos cómo el evangélico se equivoca, porque es muy difícil permanecer en la verdad enseñada por Cristo si rechazamos a la Iglesia de Cristo. Ellos se llaman cristianos, pero no quieren saber nada de la Iglesia de Cristo, la católica. Ellos se llaman cristianos y no quieren saber las enseñanzas auténticas de Cristo, enseñadas no solo en la Biblia, sino también en la tradición y en la Iglesia. Y ahora vamos con el séptimo error que enseñan los evangélicos. ¿Realmente qué dice la Biblia respecto a la doctrina del purgatorio? Lo primero que debemos decir es que la Biblia no dice nada acerca del purgatorio o de ningún lugar donde se debe pasar primero después de muertos para purgar las consecuencias de los pecados y luego sí ir al cielo. Entonces no tenemos un lugar de purificación, sino que tenemos más bien en este momento un intercesor que ella no da ni un leve indicio para pensar en la existencia de un lugar de purificación intermedio antes de ir al paraíso o al cielo. Lo cual nos permite comprender que después de la muerte, escúchame bien, después de la muerte de Cristo, ya no hay más sacrificio por el pecado, ya no hay purgatorio que valga. Con el sacrificio, Cristo mismo que hizo por nosotros nos salva perpetuamente o completamente, como niegan la existencia del purgatorio. Los pastores explican que el purgatorio es un invento de los católicos, que tal cosa no existe. Luego se enfrentan a los verdaderos cristianos, los auténticos cristianos, que son los católicos, y les dicen: enséñame dónde en la Biblia aparece la palabra purgatorio. Y creen que como la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, el purgatorio es falso. Pues a estos pastores tenemos que decirles que la doctrina del purgatorio es totalmente bíblica. Aunque la palabra no aparezca en la Biblia, la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia, pero los evangélicos estarán con nosotros al afirmar que aunque no aparezca la palabra, sí que aparece revelada la doctrina de la Trinidad. En el caso del purgatorio es lo mismo, no aparece la palabra, pero sí la doctrina que describe el purgatorio. ¿Y dónde es esto? En 1 Corintios 3, del 11 al 15. Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Yo diezmo porque me conviene. Muchos afirman la exigencia del diezmo. Muchos, aunque no todos, exigen el diezmo a los miembros de sus comunidades. Sin embargo, el diezmo, que es una doctrina bíblica, estaba destinado al sacerdocio judío y ha sido abolido por la ley de la gracia. No hay ningún versículo del Nuevo Testamento que hable del diezmo. No hay nunca un cristiano que aparezca pagando el diezmo. Esta es una doctrina más que los evangélicos defienden y que no tiene ningún fundamento en la Escritura. Y aún en el caso de que pudieran pedir el diezmo, este no era de dinero, sino de productos. Con este
Ya llevamos 8 errores que enseñan los pastores evangélicos, pero aún hay más. Vamos con el último, el número 9. Bueno, sí sé que hay muchas interpretaciones sobre quién es la gran ramera de Apocalipsis, pero para mí es bastante claro porque Apocalipsis 17 da una descripción muy precisa. Dice que la gran ramera estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata son los colores oficiales que usan cardenales y purpurados, de hecho así se llaman, que son los sacerdotes de la Iglesia Católica, son los colores oficiales, púrpura y escarlata. Dice también la Biblia que usa un cáliz de oro. Ese cáliz de oro obviamente es el cáliz que se usa para la misa. Niegan que la auténtica Iglesia de Cristo sea la católica. Ellos afirman que la Iglesia Católica fue fundada por el emperador Constantino, que la Iglesia Católica, por tanto, no es la Iglesia de Cristo. ¿Es eso cierto? La verdad es que la única Iglesia fundada por Cristo es la católica. La Iglesia empezó a llamarse cristiana y católica prácticamente a la vez. San Ignacio de Antioquía, en el siglo I, contemporáneo por tanto de los apóstoles, ya llama a la Iglesia de Cristo católica. Por tanto, los evangélicos se equivocan. En el siglo I, mucho antes de que Constantino naciera, ya existía la Iglesia católica, y la única razón de esto es la siguiente: la Iglesia católica es la única fundada por Cristo. Y hasta aquí este vídeo con 9 enseñanzas erróneas que enseñan los evangélicos. No he querido desarrollar en exceso cada uno de los puntos, porque en tal caso este vídeo hubiera sido demasiado largo, y lo que me interesaba era simplemente mostrar los errores y que ustedes vieran que las enseñanzas de la Iglesia Católica están sustentadas en la Biblia. Si te ha gustado este vídeo, te ruego que le des like y te suscribas a nuestro canal para estar al día de todos los vídeos que vayamos subiendo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.